está levantando apuestas, podríamos decir, ¿no? Ataca a Estados Unidos e Israel. No se olviden del pequeño gran instigador. Ayer hablábamos con un amigo y nos decía, a mí me hace acordar la historia del Golem. Estados Unidos es el Golem de Israel. Tiene que ver esto, bueno, con las creencias en el judaísmo y en el uso y forma en que fueron derrotados. Otro día por ahí podemos hacer una comparación sobre eso. Me olvidé si no se lo he preparado. Pero bueno, no nos olvidemos de ese pequeño tractorcito de las guerras que es Israel. Israel y Estados Unidos pueden golpear, como decíamos, pero Irán no es Venezuela. Y no puede ser tratado como tal. Por lo menos eso es lo que están hablando los especialistas rusos, ¿no? No se puede entender lo que pasa en Irán y sobre todo lo que no se puede es imponerle un vasallaje al pueblo persa sin provocar un efecto marcadamente contrario. Esto es una cosa que creo que ya está bastante clara y decidida. Irán no capitula bajo chantajes, y el modelo que se utilizó en Venezuela de una asfixia junto con una presión que terminó por producir una fractura interna y un reemplazo dócil por ser suave, no es replicable en Irán. El costo regional y el costo sistémico probablemente sería demasiado tarde. Por lo tanto, si no hay rendición, es muy probable que haya una guerra, pero limitada, no una guerra total. Vamos a ir desgranando esta historia. Las condiciones del ataque son importantes, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos quiere un acuerdo que exige para que no haya un ataque? Bueno, Estados Unidos exige que Irán abandone su programa nuclear, controversial programa nuclear, pero que yo creo que en el fondo Irán nunca abandona su programa nuclear porque, y podríamos ponerlo, si todo lo podríamos a la balanza, le ha traído más dolores de cabeza que otra cosa. Por un lado, porque no tiene demasiadas ganas de ser un vasallo. Y esto es a veces, en nuestros pueblos que se han convertido en vasallos, cuesta bastante a veces entenderlo, ¿no? Por otro lado, si abandona el programa nuclear, después, ¿qué va a seguir haciendo? Porque Estados Unidos le pide también, porque ahora se dieron cuenta que no era solo el problema nuclear, la capacidad misilística de Irán y de drones, yo agregaría, son otro problema. Entonces, ¿qué tiene que hacer Irán? Renunciar a defenderse, o sea, básicamente no armas nucleares, pero tampoco no misiles, o por lo menos no en la cantidad que los tiene hoy, seguramente no drones, y además le pide romper con sus aliados regionales. Básicamente alejarse de Rusia, pero sobre todo alejarse de China. Esto, más que un acuerdo, obviamente es una rendición, ¿no? Lo que pide Irán es que Estados Unidos, que Irán hice la bandera blanca sin siquiera combatir. Después de esto, ¿qué esperar? Cambio de régimen, control energético y realineamiento total. Es casi obvio que van a esperar eso. Si hoy lo están forzando con el poderío que tiene Irán, imagínense en el momento en que baje la guardia lo que va a pasar. El resultado está más que marcado, ¿no? Es más que previsible. Por lo tanto, ni los propios reformistas iraníes pro-Occidente pueden llegar a aceptar lo que está pidiendo. Eso básicamente sería un suicidio político y de la nación. Por lo tanto, lo más probable es que no haya acuerdo y si Estados Unidos no cambia de idea, habría un ataque. Desde el punto de vista militar, es muy probable que sea un ataque fuerte, pero contenido. Estados Unidos para eso está desplegando fuerzas aéreas, defensas antiaéreas, grupos de portaaviones. Israel participa también en este conflicto por sus propias razones. Irán también elevó como respuesta su nivel de alerta y está maniobrando incluso cerca de los activos navales de los Estados Unidos, ¿no? No se prepara una invasión, esto vamos aclarándolo, de la misma manera que no se podía hacer una invasión en Venezuela, es demasiado costoso. Lo que se está haciendo es una especie de incursión punitiva y desestabilizadora. Trump entonces, además, tiene un problema anexo. Básicamente,
no tiene autorización del Congreso para una guerra. En Estados Unidos, por ahí puede parecer absurda la situación, en Estados Unidos se habla, se exige al presidente que para atacar básicamente y transformar esto en una guerra tenga una autorización del Congreso. Pero esto no es así para acciones punitivas. Entonces, ¿qué es lo que pretendería hacer Estados Unidos? Golpear el liderazgo iraní, dañar el programa nuclear, forzar una crisis interna y sopesar la reacción popular de los iraníes, ¿no? Y algunos creen que acá hay una trampa estratégica que se le ha tendido al propio Trump y que este no está viendo, que es el de tratar de enfrentar a Estados Unidos con Rusia. No solo a Trump. Allí aparecen algunos datos que son claves en esta historia. Los sectores globalistas, especialmente los británicos, están buscando arrastrar a Rusia al conflicto iraní. El objetivo que tienen es indirectamente aliviar la presión sobre Ucrania, es decir, correr el foco de la guerra hacia Medio Oriente, obligando a Rusia a distraer recursos, dañar la reputación y sobre todo la relación entre Putin y Trump, ¿no? Y este creo que es el gran objetivo, es el premio máximo. Y bueno, abrir un nuevo frente de una confrontación directa entre los Estados Unidos y Rusia. Chocan con esto en que Rusia no quiere una guerra nueva, pero claro, Rusia se encuentra en un problema, no quiere una guerra nueva, pero tampoco quiere abandonar a Irán, porque eso le haría perder mucha credibilidad en la región. Entonces, Moscú está caminando por la cuerda floja. Putin entonces realizó una serie de movidas que son dignas de que se le preste atención. Y esto tiene que ver con unas reuniones sucesivas con líderes de Oriente Medio, con Irán como tema central. Y esto habla de una reorganización de Oriente Medio y en definitiva de una reorganización mundial. Esto es lo que está subyaciendo en el fondo. Se reunió primero con Mohammed bin Zayed Al Nahyan el 29 de enero en Moscú para hablar de Irán, para hablar de Ucrania, porque recuerden que los Emiratos Árabes Unidos son sede y son mediadores en este conflicto, de seguridad regional y del uso del espacio aéreo, dado que los Emiratos Árabes Unidos, junto con Arabia Saudí, han dicho que no van a permitirle a Israel hacer un ataque contra Irán. Los Emiratos Árabes Unidos están actuando como una especie de bisagra entre Washington, Moscú y Teherán. Básicamente es un proceso de gestión de crisis, que es lo que están haciendo. Pero ahí no se detuvo Putin. También se reunió con Ahmed al-Sharaa, más conocido como al-Julani. Esto fue el día anterior, el 28 de enero, para hablar de el futuro del Estado sirio, la presencia rusa y las bases militares, las amenazas terroristas en el Cáucaso y en Asia Central, la recomposición del poder de Siria y la posibilidad de que Rusia participe en la extracción de petróleo, en los contratos petroleros sirios, ¿no? Con esto se demuestra que a veces uno no tiene que ser tan rígido en los pensamientos y empezar a entender cómo juega un profesional de la política, como es Vladimir Putin. Si la mano viene cambiada, no se empecina. Sostener a Siria, sostener al gobierno de Bashar al-Assad en un momento en que estaba el pueblo sirio apoyando la revuelta que estaba ocasionando a la gente de al-Julani, con los propios generales sirios traicionando a Bashar al-Assad, bueno, evidentemente no ha sido algo que haya envalentonado demasiado a Rusia y la haya convencido de meterse en una guerra que iba a ser muy complicada. Entonces simplemente utilizó una táctica que Rusia suele utilizar muy seguro, y eso es que en Occidente se lo metan en la cabeza. Cuando Rusia tiene una mano que viene desfavorable, simplemente se retira. Pero eso no quiere decir que se retire y no vuelve. Se retira circunstancialmente y después vuelve. Y la presencia de al-Julani, que creo que es la segunda o tercera vez que se encuentra con Putin, es una muestra de esto.
Siria vuelve a ser una pieza central en el tablero de ajedrez de Medio Oriente para Rusia. No es un frente que ya estaba cerrado y Moscú básicamente está negociando, sin por ahí legitimar ideológicamente al Julani, pero sin habla en claves de control y estabilidad. Entonces tienen un eje en común entre el nuevo gobierno sirio y Rusia, que es el de evitar una escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán, porque esto ayuda a mantener el equilibrio regional y de alguna manera protege los intereses de Rusia sin tener que obligarlo a romper con Washington, que eso es lo que no quiere hacer Rusia. Peskov reconoce que el potencial de negociación de Irán, según dijo, no está agotado y advirtió que una acción militar sembraría el caos en la región. Básicamente lo que está diciendo Peskov es Rusia no va a avalar ataques, pero tampoco se piensa subir a cualquier guerra. Las reuniones entonces que se están dando no son casuales. Y esto es un dato, yo diría, importante. Putin dedicó medio día completo, que para Putin es bastante, exclusivamente a los asuntos de Irán. Según esto mismo lo reconoció el propio Kremlin. Abu Dhabi sigue siendo la sede central de las negociaciones más sensibles entre Ucrania y Medio Oriente, y las visitas terminaron concentradas en días consecutivos y no dispersos, lo que habla de una coordinación y un foco que pone Rusia, y no básicamente de encuentros rutinarios que se dan de cualquier manera. No hay entonces, y esto es interesante también notar, cumbres públicas entre Rusia e Irán que sean por lo menos de alto perfil. Y esto es porque ambos países prefieren mantener un perfil de liderado bajo. No hay anuncios formales, de alguna manera una contención calculada, y no hay un discurso ideológico, sino una gestión fría de poder. Básicamente Putin lo que está haciendo es centralizando Medio Oriente en Moscú, usando a los Estados Árabes Unidos, a los Emiratos Árabes Unidos como un amortiguador, manteniendo como un ancla de su política a Siria y evitando que Irán se convierta en el detonante de una guerra mayor. Y sobre todo, evitando una colisión directa con Estados Unidos mientras otros la buscan. Rusia intenta regionalizar la contención, porque de esta manera busca evitar una escalada directa. ¿Qué diferencia hay entre lo que pasó con Venezuela? Porque muchos trazaron esa comparación y decían, ¿y por qué Rusia no va e interviene? Porque las cosas no son iguales, son muy diferentes. Y porque los rusos creen que en Venezuela Maduro estaba siendo sostenido como un mal menor, que finalmente el pueblo venezolano terminó absorbiendo el costo de lo que sucedió y el sistema terminó sobreviviendo fragmentadamente. Me parece en algunos aspectos la lectura sobre los sucesos de Venezuela un poco condescendiente de parte de Rusia. Creo que a muchos actores rusos todavía les cuesta entender y están tomando como bueno, para preservar el régimen había que negociar y entregar a Maduro. Y la verdad, no es obviamente el camino, por ejemplo, que va a elegir Irán. En realidad, cuando vos escuchás que están negociando poner una base de la CIA para trabajar sobre la región en Caracas, uno le cuesta creer que esta sea la versión real. Me da la sensación que acá lo que hubo fue una rendición incondicional y alguien que pagó los platos de esto. Básicamente, en Irán la cosa es bien distinta, porque el liderazgo israelí no es señalado ni es entregado por su pueblo ante el primer ataque externo. Todo lo contrario, en Irán se están cerrando filas alrededor de sus dirigentes, se está eliminando la disidencia y esto va a traer seguramente un refuerzo del nacionalismo. Entonces, el ataque en realidad termina por fortalecer al régimen iraní que cierra sus filas ante una agresión externa. Esto es más viejo que el mundo. Y en esto tiene que ver mucho el papel de Donald Trump y de Marco Rubio, que tienen una escalada retórica sobre un cálculo bastante equivocado. Trump hace amenazas públicas, habla de una exhibición militar y una imposición de la paz desde la fuerza. Marco Rubio habla de un ataque preventivo, de un colapso interno iraní, que lo va a suceder, pero lo que pasa es que está subestimando la cohesión social iraní.
hay un error central que es confundir el descontento económico que pueda haber en Irán con la voluntad de derrocar a su gobierno. Esto no es lo mismo. Irán no es una dictadura clásica con un pueblo sojuzgado que quiere salir. Eso es la propaganda de Occidente, pero eso no es la realidad. Irán es una cosa mucho más compleja, es un sistema híbrido, pero que tiene una legitimidad social suficiente para mantener sólido el poder. El factor de Siria y la reconfiguración regional lo va volviendo un nodo estratégico y la presencia rusa además funciona como una barrera contra el terrorismo y un factor de estabilización. Turquía, Israel, los Emiratos Árabes e Irán juegan todo también en simultáneas. Ahora nos vamos dando cuenta que en realidad Rusia no se retiró de la región, sino que solo está redefiniendo alianzas y no abandonándolas, cambiando sus prácticas y adoptándola a la actual realidad, mostrando que Rusia no tiene un marco rígido para aplicar, sino que lo hace en función de cómo es cada situación. Los escenarios que podemos llegar a pensar que se puedan dar y que pueden ser complicados para Rusia, tienen que ver con lo que pueda suceder en esa guerra. Si triunfa el ala dura iraní, los ataques externos, perdón, el ala dura y se produce el ataque a Irán, los ataques externos probablemente lo que van a hacer es endurecer las posiciones de Irán, acelerar el programa nuclear, generar mayor dependencia con Rusia, pero con el riesgo de un arrastre de una guerra regional. Hay otra hipótesis de que se produzca una base de los sectores prooccidentales, pero eso sería lo más negativo tal vez para Rusia en el sentido de un estancamiento de los proyectos estratégicos que tiene Irán con Rusia y que se pueda producir cierta competencia energética y que se produzca una ruptura entre ambos países, pero no total, una tensión, podríamos decir mejor. Entonces, estos dos escenarios, tanto lo de que triunfe el ala dura o el ala moderada, que siempre está mal llamado, porque a los que son prooccidentales se los llama moderados, como que el resto son extremistas por no aceptar esas cosas y a veces, en general, diría yo, no es así. Lo que no va a pasar probablemente, que tal vez es lo más fácil de decir, es que haya una guerra entre Estados Unidos y Rusia en Irán. Esto es bastante improbable porque Rusia está tomando todas las medidas para no chocar con Estados Unidos. No sabemos si se han hablado y se han consultado. Probablemente tampoco haya un modelo en Irán tipo Venezuela y no habrá una rendición total iraní. Lo que es más probable que pase sea un ataque fuerte pero limitado del tándem Estados Unidos-Israel para tratar de forzar un intento de desestabilización interna en Irán y cosa que van a aprovechar los británicos para tratar de enfrentar a Rusia con Estados Unidos, que ese es su verdadero y gran interés. Por lo tanto, el Kremlin se va moviendo con máxima cautela porque su prioridad es no dinamitar la relación con Trump. Porque más allá de lo que ustedes leen constantemente en la prensa, esto es la realidad de lo que se está pensando en Rusia. Porque en Rusia, vuelvo a insistir con este concepto, ellos tienen muy en claro que si no estaría Trump estarían yendo a una guerra nuclear con Occidente, porque Occidente los va a atacar. Y ellos creen que con Trump se puede negociar, hay un toma y daca que va a ser duro, complicado, pero que es mejor que una guerra termonuclear. Bueno, evidentemente la prensa de Occidente, volvamos a tener siempre presente esto, funciona como una operación política. No lo vean como alguien que viene y cuenta la verdad de lo que está pasando, sino simplemente como alguien interesado en producir determinados efectos. Y acá una de las conclusiones es que Irán preferiría romperse, quebrarse como Estado, antes de ser un Estado servido. Por lo menos va dando todas esas señales hasta ahora de eso. Rusia sabe esto, por eso juega con mucha tranquilidad, un juego frío, tal vez sin la épica hollywoodense que nos gustaría ver fuerzas militares que se estacionan y darle espectacularidad, que se estacionan apoyando a Irán. Básicamente no, juega tranquilo
y deja que otros sean los que empujen el incendio, porque a Rusia no le interesa hacer un incendio en Medio Oriente. Y hablando de quién puede ser el piromaníaco de Medio Oriente, bueno, el piromaníaco de Medio Oriente que le fascina hacer incendios últimamente es a Israel. Israel tiene una larga historia de hacer incendios. ¿Qué puede estar tratando de buscar Israel con esto? Bueno, Israel quiere un ataque básicamente para degradar las capacidades militares iraníes, quiere destruir los sistemas de radares, los sistemas de defensa aérea, los centros de mando y lo que es la infraestructura nuclear y misilística, ¿no? Esto lo acompaña con una decapitación parcial, golpeando cuadros militares, científicos, porque sabemos que suelen ser blancos de Israel, de seguridad, para desorganizar el Estado iraní y con esto jugar una guerra psicológica interna que empuje fracturas dentro de las élites persas, acelerando entonces una hipotética crisis de legitimidad que se pueda dar. De esta manera lo que haría sería dañar la logística regional, los corredores, los nodos, los depósitos, los enlaces con los aliados con ese fin. Ahora, ¿qué límites reales tiene Israel? Porque uno puede desear muchas cosas, pero no necesariamente las cosas que desea se cumplen. Bueno, Israel tiene algunos límites interesantes. Primer punto a considerar, no tiene capacidad para ocupar a Irán, por la distancia que está Irán, por el tamaño que tiene Irán, por la población, por la geografía, porque es un país con profundidad estratégica, simplemente no tiene condiciones de ocupar Irán. Un ataque aéreo, como el que pretende hacer Israel entonces, con la alternativa que le queda en pie, no podría, difícilmente eliminaría el programa nuclear. Fíjense, Trump nos dijo que hace poco tiempo atrás, en un brillante ataque militar que habían hecho, habían destruido todo el sistema por años de Israel. ¿Y ahora qué están yendo a hacer entonces? O antes mintió, o está mintiendo ahora, o miente siempre. Entonces, un ataque aéreo, en el mejor de los casos, puede retrasar el avance del programa nuclear, eh, pero va a terminar radicalizando la decisión de ir a fondo de Irán. Ojo con ese tema. Si el golpe que están tratando de hacer produce un colapso interno rápido, es una cosa. Pero si no se da, y que es lo más probable, Israel va a quedar expuesto a un intercambio prolongado de desgaste, que ya mismo fue lo que le pasó el año pasado. Si Israel entonces pega, no lo haría con esa lógica, sino con la idea de desordenar y medir reacciones, medir, sopesar la capacidad, y no tanto para ganar una guerra clásica. ¿Puede Israel apelar a las armas nucleares? Porque yo he visto algunos analistas que lo están diciendo, que Israel podría, porque dijo Netanyahu que usaría armas nunca vistas o algo así, que podía ser un arma nuclear. Y la verdad sí, pueden hacerlo, pero las consecuencias serían bastante desastrosas, y no solo por los efectos radioactivos de la bomba y por el desastre que pueda hacer en el momento, sino porque el empleo de un arma nuclear, aunque sea táctica, violaría ciertos tabúes que ha habido sobre el tema nuclear, que desde 1945 no utiliza el mundo armas nucleares, después de esas dos sobre Japón que utilizó Estados Unidos. Entonces, esto iba a producir seguramente un aislamiento de Israel. Europa, las potencias regionales, buena parte de Occidente, tendrían costos muy altos para seguir sosteniendo a Israel. Entonces, básicamente, esto sería muy complicado de efectuar, sobre todo lidiar con las consecuencias. Una escalada automática se va a producir. Irán y otros actores podrían responder de formas asimétricas máximas, que no necesariamente implican un ataque nuclear, elevando el conflicto entonces a un conflicto regional pero total, y también produciría un golpe a la economía mundial, algo que no va de acuerdo a las expectativas que tiene Trump, y que no tiene muchos, ¿no? Porque la energía, las rutas marítimas, los seguros y las cadenas logísticas se complicarían y mucho, y este shock así no sería una teoría, sino una mecánica natural
ante una situación de esta. Básicamente podemos decir que si se consideraría un ataque nuclear, eso sería un escenario de amenaza existencial percibida. Otra opción, o sea, solo ante una amenaza existencial se podía dar una situación así. Otro problema es que tiene esta coalición. ¿Se acuerdan que antes Estados Unidos hacía grandes coaliciones? Estos son los síntomas de decadencia, ¿no? Ya no hace coaliciones con decenas de países atrás, sino, bueno, va casi en soledad con Israel. ¿Qué pasa si le llegan a hundir buques a Trump? Pero buques de primera línea, ¿no? Esto sería un grave tema porque golpearía a Trump en su margen político en un año de elecciones. Si llega a sufrir un revés así, el golpe sería muy, muy grave. Podría precipitar una respuesta militar, porque Estados Unidos tiene que responder de alguna manera. Si no, imagínense cómo va a quedar. Si lo hace demasiado duro, puede entrar en riesgo de una guerra abierta que no pueda sostener. Además, tienen un problema con el marco legal y el marco político interno, que no es lo mismo una guerra total que acciones de represalia. En la práctica, lo más probable sería entonces una respuesta fuerte de Estados Unidos, pero agotada, golpes a capacidades que amenacen las fuerzas estadounidenses, más alguna defensa aérea regional y presión económica y diplomática mayor. Hoy existe un despliegue y un crecimiento de seguridad marítima en la zona justamente porque el riesgo de que se produzca algo es real, ¿no? También podemos averiguar qué intensidad sería la respuesta de Irán, porque ya demostró Irán que puede. Irán tiene un menú amplio de respuestas. O sea, básicamente no podemos decir si puede o no puede, sino básicamente qué es el efecto que Irán quiere buscar. Porque tampoco quiere gatillar su propia destrucción. Puede golpear a Israel con misiles y drones en oleadas sucesivas, saturando defensas, generando golpes simbólicos contra infraestructura, bases o puertos. Y esto ya sabemos cómo funciona, da un impacto psicológico y político inmediato, pero esto puede empujar a Estados Unidos a que se imponga más, a que se involucre más. También puede golpear las bases de Estados Unidos en la región, lo cual probablemente tendría un alto riesgo de respuesta, pero también una alta capacidad de disuasión, porque es la forma más directa de decirle a Washington, bueno, ahora esto es entre nosotros, y eso puede acelerar la escalada de Washington. También hay que sopesar que podría atacar buques o tráfico marino, básicamente de esta manera cerrando la canilla que afecta el flujo de energía, de precios y de comercio. Si hay un hundimiento o grandes bajas, la respuesta de Estados Unidos probablemente sería dura y lo más lógico tal vez sería una respuesta calibrada en una zona gris, con ataques limitados, denegables o escalonados, manteniendo la capacidad de seguir subiendo sin cruzar lo que sería el umbral de irreversibilidad. Irán suele actuar de esta manera, con una escalada pero controlada, y lo mismo que hemos hablado en otras oportunidades, todo dependería de que no sientan o perciba que pueda haber una intención de colapso real del gobierno. ¿Podría arrasar Irán a Israel? Es difícil que la pueda arrasar como tal. Lo que podría hacer es hacer demasiados daños, severos daños, que haga que el costo sea demasiado alto para Israel. Algo muy parecido a lo que pasó en esta batalla de los 12 días, pero esto no implicaría arrasarlo exactamente a Israel, pero sí generar un intercambio devastador y políticamente insostenible para Israel. También está la cuestión de Rusia, ¿no? ¿Qué le interesa a Rusia en esta situación? Bueno, Rusia tiene un tema, que es evitar que acá se les incendie Medio Oriente. Por eso, bueno, esa ronda de entrevistas que hizo Putin, que mencionaba al principio,
porque lo que se busca precisamente es bajar la intensidad de los actores. Y algo está pasando, porque ya tenemos el anuncio de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes Unidos de no facilitar espacios aéreos a Israel. Como si, entre paréntesis, aparentemente ha trascendido ahora que hizo Azerbaiyán en el ataque anterior, lo cual esto va a traer cola dentro del mundo islámico. Básicamente, Moscú lo que haría sería buscar contención, tratando de una respuesta que no sea destruir o que Irán pueda hacer un daño demasiado grande a Estados Unidos, pero tampoco que Irán pueda ser afectado por esta historia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hoy está en diálogo con Rusia, un diálogo que se había interrumpido con el gobierno de Biden. Con el gobierno de Biden no había ni siquiera la más mínima relación diplomática, lo cual es básicamente algo extremadamente peligroso. Con Putin, con Trump existe ese diálogo, entonces la prioridad de Rusia es que eso no se rompa. Por otro lado, no puede dejar caer a Irán, pero tampoco puede, no sé, hundirle los dos portaaviones a Trump, porque si sucede eso, eso va a arrastrar a Trump en Estados Unidos. Más allá de la represalia posible de Estados Unidos, Trump va a ser arrastrado por la ola de indignación y se va a ver otra vez Rusia cara a cara con aquellos con los cuales no puede negociar, lo cual no es lo que quieren, como decíamos, ¿no? Y el otro gran interesado en esta historia es China, porque China se está hablando que mandó 16 aviones cargados de material militar, pero no se sabe bien qué. Bueno, no hay confirmaciones oficiales de esto, es un rumor que circula muy fuerte en medios militares, y básicamente lo que estaría apuntando China es a garantizar que lo que son sus principales necesidades. China, que con Venezuela tenía una posición muy marginal de petróleo y casi lo compraba como para hacerle un favor a Maduro, en realidad en Medio Oriente la cosa ya es bastante distinta porque eso sí empieza a ser una cuota importante del mix de compras chino y además toda esta confrontación le va a traer un encarecimiento de seguros, problemas en el estrecho Hormuz que se puede cerrar, lo cual va a afectar la disposición energética y básicamente todo esto se traduce en alza de precios y problemas logísticos, lo cual para China es una mala noticia, de la misma manera que también hay un problema con los puertos de transbordo, con la disponibilidad de la flota. Entonces China no quiere básicamente que Irán se rompa, porque también es parte del corredor euroasiático y es un proveedor energético. Además, es una pieza política interesante para distraer a Estados Unidos. Eh, China seguramente no va a participar directamente en lo militar, pero bueno, va a ser lo que ya sabemos, diplomacia, apoyo periférico a Irán para sostenerlo, asistencia indirecta y demás, ¿no? Y hay un factor también clave, y ya con esto cierro, de por qué tanto Rusia como China no pueden darse el lujo de dejar caer a Irán como hicieron con Venezuela, porque Irán es un país que está conteniendo al yihadismo. Básicamente, más allá de la propaganda que se hace en nuestras tierras, Irán no es un país que produce terrorismo, sino más bien es el país que controla el terrorismo, porque los enemigos iraníes son precisamente los grupos que terminan haciendo ataques indiscriminados. Esta es la razón por la cual Rusia y China quieren sostener a Irán para evitar que los conflictos se les desparramen y que terminen afectando enclaves, por ejemplo, rusas como lo que es Chechenia, Dagestán, Ingustia, que son espacios de gran mayoría musulmana. Rusia no quiere exportación de terrorismo, sabe que esto puede ser, quiere tranquilidad alrededor del mar Caspio, y porque ese mar es básicamente un lago ruso, y para eso necesita un Irán ordenado, que no desordene toda la cuestión, y a China que le contenga la posible inestabilidad en Xinjiang por los uigures. Entonces, no mantener o debilitar a Irán
es una mala noticia porque además podría abrir corredores de otros países como Afganistán, Pakistán o de Asia Central, incentivaría un mayor mercado negro regional y básicamente le daría oxígeno a los enemigos de China. Entonces, no hay ningún interés real de Rusia y de China en que esto se desestabilice, básicamente están apuntando a lo contrario, ¿no? En definitiva, lo que buscan, tanto Rusia como China, es evitar el colapso de Irán, sostenerle una capacidad de funcionamiento, promover acuerdos regionales que enfríen la guerra, porque esto es la posición más lógica y clara, porque tienen mucho que perder si esto se descontrola. Entonces, por eso le está dedicando tanta atención Putin al tablero de Medio Oriente.